Los milagros de Jesús, del Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versículo 1 y siguientes. La boda de Caná, el milagro de la boda de Caná. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al mayordomo. Ellos lo llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama al mayordomo al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese maravilloso relato de la palabra del Señor nos está mostrando, queridos hermanos, el milagro de la transformación del agua en vino. Es un milagro de Jesús. Y por eso tendríamos que empezar a descubrir un poco este concepto de los milagros. El predicador del Papa, Raniero Cantalamessa, cuando se nos habla de los milagros, dice en una de sus homilías que nunca se realizan para sorprender o para encumbrar a quien los realiza. Jesús obra milagros por compasión, porque ama a la gente. Obra milagros también para ayudarles a creer. Tal fue el caso del milagro en la boda de Caná, en donde para esa boda se había acabado el vino. Estaban en una situación difícil este matrimonio porque se les había acabado el vino. Y entra María con su intercesión y les dice: haced lo que él os diga. Y allí se dio ese milagro maravilloso del vino bueno, el mejor vino. Y por eso es el vino de Dios, el vino del amor. Por eso Jesús sana, no para demostrar algo, sino por amor, por misericordia. Obra milagros también para ayudarles a creer. Obra por misericordia y compasión, pero también obra para ayudarles a creer. Tal es un signo entonces que vemos desde el Evangelio juánico, que ha sido proclamado para que ese signo fortalezca la fe de los creyentes, de los cristianos, de las personas, del pueblo de Dios. También entonces tenemos que decir que tendríamos que elaborar, en el transcurso de la historia, se ha elaborado una teología del milagro. Y por eso, desde Santo Tomás de Aquino, se nos distinguen 2 aspectos importantes del milagro, de los milagros. El primero, la acción misma que supera la capacidad de la naturaleza. Es lo que hace definir los milagros como actos de poder. El segundo es la finalidad de los milagros, o sea, la manifestación de algo sobrenatural. Es lo que hace denominarlos corrientemente como signos. Entonces, desde esta suma teológica de Santo Tomás de Aquino, padre de la Iglesia, doctor angélico, se nos está mostrando entonces esto, queridos hermanos, que el milagro tiene esas 2 características. Primero, la acción misma que supera la capacidad de la naturaleza. O sea, que el milagro solamente como un acto de poder solo lo puede hacer Dios. Dios solamente puede hacer este milagro porque es un acto de poder, y por eso las operaciones solamente le corresponden a Dios Padre. El que puede hacer el milagro es Dios. Dios lo puede hacer, no más. Los trae Santo Tomás de Aquino, y en un segundo momento la finalidad de los milagros. ¿Para qué se da el milagro? ¿Cuál es la finalidad del milagro? Pues ya decíamos anteriormente con el padre Raniero Cantalamessa, es mostrar la misericordia y la compasión, pero también es ayudar a creer a la gente. Los milagros nos ayudan a creer más en Dios, a acercarnos más a la fe, y por eso es la manifestación de algo sobrenatural. Es lo que hace denominarlos corrientemente signos. Miren el signo de la boda de Caná, el agua que es signo de fecundidad, de vida, y se da esa conversión del agua en vino.
la transformación del poder de Dios. Y ese signo, claro, la gente quedó admirada, el mayordomo, los sirvientes, la comunidad, porque se había acabado el vino, pero entonces Jesús da de ese vino del amor, ese signo maravilloso que manifiesta ese milagro de Dios. ¿Qué espera de Dios a través de ese milagro en nuestras vidas? Hermano, hermana, Dios sigue haciendo milagros en nuestras vidas. ¿Qué espera Dios? Miremos que la vida es un milagro. La salud es una bendición de Dios. Tenemos tantos milagros en lo sencillo. No perdamos la capacidad de admirarnos de las hazañas de Dios, de las proezas de Dios, de la bendición de Dios, de lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas.